Bien. ¿Sabes algo? Desde el punto de vista de un dicho que hay en este país que dicen que hay una imagen vale más que 1000 palabras. ¿La habéis escuchado? Y estaba de ahí observando un poco a la gente, y si tienes un poco de discernimiento observas las almas, las personas, las miradas, y era un gozo ver a gente que estaba realmente pues gozándose la alabanza y la adoración. Es bonito ver a gente que estaba entusiasmada, pasando el tiempo, digamos, rápido sin darte cuenta porque estabas en esa frescura o en esa llenura, pero también es un poco la otra parte de la moneda, ¿verdad? O la otra cara, como ya esas personas un poco aburridas, o personas con cara de pocos amigos, o personas cansadas ya diciendo, bueno, a ver si acaba ya y el siguiente y el que empieza ahora a ver si no dura mucho y nos vamos pronto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tiene que haber de todo, es así. Pero yo sí te digo algo, hermano, y es que en este ministerio, como ustedes saben, hacemos un congreso anual que se acaba de terminar, y los que llevamos aquí ya algunos años hemos aprendido y entendido que cuando este congreso empieza un congreso nuevo, para nosotros es como, digamos, el año nuevo, amén, la nueva etapa. Y el congreso ya se ha terminado hace unas semanas. Ahora viene la pregunta importante, ¿y ahora qué? ¿Qué va a ocurrir durante este nuevo año? ¿Qué va a pasar durante este nuevo año? ¿Vamos a ser las mismas personas del año pasado? ¿Nos vamos a mirar al espejo el año que viene y vamos a ser los mismos? ¿Va a cambiar algo en nuestra vida? ¿Vamos a dar un paso hacia adelante? ¿Vamos a dar un paso hacia atrás? ¿Nos vamos a quedar en el medio, en la tibieza, dejando a ver que pase el tiempo, a ver qué es lo que pasa o qué es lo que no pasa? ¿Sabes, hermano? Los miedos, las dudas, las preocupaciones, las ansiedades, las angustias, de todas aquellas palabras, Dios está por encima de todas. Amén. Y si tú pones tu vida al Señor, si tú realmente entiendes y empiezas a dar pasos de fe, empiezas a convencerte de que esto es verdad, de que esto es real, vas a ver cómo todas esas ansiedades, todas esas depresiones, todas esas faltas de sueño, todos esos miedos que tú hoy mismo tienes van a desaparecer. Amén. Porque Dios está dispuesto y tocando la puerta de cada uno de nosotros. Amén. Pues yo no quisiera animarte esta mañana, porque ¿sabes algo, hermano? Mira, no vengo con la intención de quedar bien contigo. No vengo con la intención de predicar una palabra para quedar bien, que eso sería muy sencillo, sino que tengo la intención de hacerte un bien con la palabra, que es muy diferente. Amén. Por eso vamos a leer el Salmo 107, en el verso 23. Salmo 107, 23, dice así: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Amén. Sabes, yo cuando leía este texto, llevo sinceramente varias semanas rumiándolo bastante, intentando entender lo que el Señor a mí personalmente me quería decir. Y a mí me habló muy claro y por eso te lo puedo transmitir de corazón y espero que a ti también te sirva de algo, porque es algo que he entendido, y es que el reino de los cielos no está hecho para cobardes. Amén. El reino de los cielos está hecho para personas valientes. El reino de los cielos no se basa en simplemente ponernos o tener un lavado de cara, de imagen, y pensar que somos diferentes a los demás, pensando que somos distintos a los de afuera e incluso creyéndonos mejores que los de afuera, es decir, con los que no están aquí. Y el reino de los cielos es mucho más que todo aquello, hermano. Pero sí que es cierto que es un reino de valientes, y los cobardes no pueden aspirar a nada. ¿Sabes? Dice que los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Y te digo esto porque, ¿sabes algo? Hay dos tipos de personas, o tres tipos de personas podríamos decir: el frío, el caliente y el tibio. Pero dentro de este texto, para no salirme de lo que te quiero compartir, dentro de este texto que dice el salmista,
habla de personas que están en la orilla y habla de personas que descienden a las profundidades. Y viendo esta palabra, me doy cuenta en el día a día de cada uno de nosotros, en el día a día de mi vida personalmente. Yo sé que desde la orilla las cosas se ven de diferente manera. Desde la orilla ves lo que ves y no ves nada más. Y si encima el agua está sucia, no ves más adentro. Pero si tú desciendes y te metes para adentro y te sumerges y te metes en lo más profundo del todo, allí es donde están los tesoros, hermano. Pero eso acarrea unas consecuencias. Acarrea la duda, acarrea el pánico, el miedo, el temor, porque si tú te metes bajo el agua y profundizas y buceas mucho, te vas a dar cuenta que ahí las cosas se ven de diferente manera que desde arriba. Es decir, puede haber animales que te coman, puede haber muchos peligros que tú no conoces, puede haber un montón de inconvenientes que realmente tú no cuentas con ellos. Vemos a estas grandes personas que hacen los documentales de descubrimientos, etcétera, etcétera, y ves cómo descienden a no sé cuántos metros o quizás kilómetros bajo el agua para encontrar un tesoro escondido o un barco que se hundió hace muchos años. Y muchas personas lo graban y lo están mostrando para que luego nosotros lo veamos. Pero para que tú lo veas, unos han tenido que meter dentro para poder enseñarte luego lo que tú ves. Y vemos que hay muchas personas que son valientes, que no tienen miedo, que no tienen temores, que no tienen dudas, porque saben y creen que Jesús está con ellos. Y descienden a lo más profundo de la prueba, de la aflicción, del tormento, de todas las cosas, sabiendo que en el fondo del todo, allí está la gloria de Dios. Pero también hay muchas personas que viven muy cómodo en la orilla, en aquel lugar donde no tienen que mojarse, en aquel lugar donde cuando ponen el pie, si el agua está fría, con echarlo para atrás es suficiente. En aquel lugar donde si ven que se acerca un tiburón, no te va a hacer nada porque en la orilla el tiburón no puede ir a por ti. Es muy cómodo vivir en esa situación en la cual en la orilla pues veo lo que me cuentan, pero no experimento lo que hay dentro. ¿Y sabes algo? Me he dado cuenta al cabo de muchos años que uno de los mayores problemas o los mayores motivos de que las vidas espirituales no se desarrollan ni crecen es exactamente por esto. Porque están viviendo con lo que otros le cuentan. Están experimentando una fe de lo que otros han hecho. Se están teóricamente empapando de lo que realmente otras personas anteriores a nosotros nos dijeron de lo que era. Estamos quizás experimentando algo que no es del todo correcto, porque es viviendo de lo que nos cuentan los demás. Pero yo he aprendido al cabo de los años, hermano, que cuando yo crezco espiritualmente es porque yo me he tenido que mojar y meterme y experimentar yo personalmente la gloria de Dios. Es decir, mi fe no te vale para ti, tu fe no te vale para el de al lado. Si tú eres padre, tu fe no te vale para tus hijos. Cada cual debemos y tenemos que experimentar nuestra propia fe. Y cuando tú te sumerges en lo más profundo y miras a los lados y ves que no hay nadie, que solamente estás tú, ahí es cuando dices tú, estoy entre yo y el peligro, pero sabiendo que Dios está con nosotros. Amén. Y yo te invito a que tú realmente, en este nuevo año que digo yo que comienza, veas en qué postura estás, en qué lugar te encuentras. ¿Sabes uno de los problemas de la orilla? Miren, yo no entiendo mucho de mar, pero algo entiendo. El mar, por él mismo, expulsa todo aquello que no le pertenece, ¿lo sabías? El mar, todo aquello que a él no lo quiere, lo arroja. ¿Y sabes dónde lo arroja? A la orilla. ¿Y sabes algo? En lo más profundo del todo hay cosas tan bonitas y tan valiosas que solamente tienes que meterte para verlas. Sin embargo, nos estamos acostumbrando a vivir con lo que vemos en la orilla. ¿Y sabes lo que hay en la orilla? La suciedad, la porquería, todo aquello que el mar expulsa, un cadáver, un muerto, cualquier cosa al cabo de los meses, años, da igual, al final aparece en la orilla, porque el mar no lo quiere. El mar se queda solamente con lo que es suyo. ¿Y sabes algo? Que otra cosa que me he dado cuenta al cabo de los años, en personas que ven atascadas espiritualmente, personas que realmente ves que no hay un crecimiento en su vida, personas que ves que pasan los años, los meses, las semanas, los días y siguen siendo la misma persona,
y ves que sigue pasando el tiempo y su fe sigue siendo débil, debilitada. No dan pasos adelante. Cada día son más tibios e incluso más cobardes porque no quieren comprometerse ni dar ese paso adelante. Y te das cuenta que están viviendo continuamente en la orilla. Y sabes lo peor de todo, viviendo de recuerdos, viviendo de lo que yo hice ayer. ¿A ti nunca te ha pasado que has hablado con alguien que te dice, pues yo un día hice, pues yo allí estuve, pues yo fui un día y yo fui y yo prediqué y yo hice y yo deshice, y Dios te dice, eso ya sé lo que hiciste, pero ¿qué estás haciendo hoy? Porque lo de ayer ya no me vale para nada. La misericordia de Dios sabes que son nuevas cada mañana. Amén. Y no podemos vivir en la orilla contando historia de abuelitos a nuestros nietos diciendo, yo me acuerdo cuando tenía 24 y 25 años que estaba en el fuego y íbamos aquí, íbamos allí y predicábamos sin micrófono y nos tiraban piedras. No. A mí lo que me importa es contar las batallitas del tiempo presente, lo que estés haciendo hoy. Porque lo pasado, hermano, no vale para nada. Y hay personas ancladas al pasado, ancladas en la orilla, viviendo quizás un cristianismo muy cómodo desde la orilla, dejando que sean otros valientes los que se mojen, dejando que sean otros valientes los que se comprometan, dejando que sean otros valientes los que tomen la cruz, dejando que sean otros los valientes que hagan el trabajo sucio, y yo desde fuera llevarme, digamos, la foto, el selfie, como decía el hermano. Hermanos, Dios no es algo para pasar el tiempo o un entretenimiento de domingo. La palabra de Dios, la presencia de Dios es algo más profundo todavía, hermanos. Y necesitamos experimentarlo. ¿Y sabes cómo lo experimentamos? Cuando tomamos esa actitud valiente de decir, yo a partir de hoy no voy a pensar en el ayer, sino que a partir de hoy voy a pensar en el presente y me voy a mojar, me voy a comprometer. No voy a ser de los que ven los toros desde la barrera, sino que me voy a tirar al ruedo, a comprometerme y a mojarme para ver realmente qué es lo que hay en lo más profundo de todo. ¿Estás dispuesto, hermano? ¿Sabes? Alguien dijo una vez, en un enfado, que había un árbol que no daba fruto y lo quiso cortar. Lo saben, ¿verdad? Dijeron, ¿para qué está estorbando este árbol aquí? ¿Qué hace aquí una higuera que no da fruto en un lugar donde lo que está haciendo es está ocupando un lugar que no le corresponde porque otro podía ocupar el lugar? Alguien tuvo una idea de decir, vamos a cortarla y quitarla del medio. ¿Para qué? Para que pongamos otro árbol ahí. Y hubo alguien que dijo, vamos a hacer una cosa, no lo cortes todavía, déjamelo a mí un año, déjalo conmigo. Y si al cabo de un año no da fruto, lo cortamos y lo quitamos del medio. ¿Amén? ¿Conocen ese texto? Pero dijo, durante ese año yo no lo quiero para observarlo. Yo no quiero tenerlo durante ese año para verlo todos los días en la cara. Yo no lo quiero todo ese año para ver realmente cómo es de cerca. Sino déjame, ¿para qué? Para que trabaje en él, para que profundice en él, para que abone en él, para que meta realmente el cuchillo en él, para realmente sacar lo bueno. Ese es Dios en nosotros, hermanos, el perfecto labrador, que opera en tu vida y en la mía, que sabe realmente dónde ahondar, que sabe dónde cortar, que sabe dónde rasgar, que sabe dónde abonar, que sabe dónde sembrar, nos guste o no nos guste. Hermanos, yo no sé tú, pero yo no quiero ser un tronco más. Amén. Yo no quiero ser, y perdonen lo que voy a decir, no quiero ser un bulto más a veces en una iglesia. Yo no quiero ser un bulto más en un ministerio. Yo quiero ser una persona que Dios le use completamente para que otras almas se salven. Yo no quiero ser una persona que realmente esté como ocupando un lugar porque tenemos que ocupar un lugar. Tenemos que tener vida, hermano, y vida en abundancia. Amén. Tenemos que tener dentro de nosotros, dentro de nuestro interior, un torrente de vida, hermanos, para dar y para poder transmitir a los demás. Si nos dejamos tratar por el Señor, hermanos, las cosas pueden cambiar. Miren, Jesús en el tiempo que estuvo de ministerio cambió su forma quizás de proceder, cambió incluso su forma de predicar. Es decir, a los discípulos, a los allegados a Él, les hablaba como a todo el mundo. Les hablaba igual que a todos, pero hubo un tiempo que apartó y cambió su mentalidad y les dijo,
a partir de ahora, ya no os voy a llamaros siervos, sino que os voy a llamar amigos. Y desde ese mismo instante Jesús predicaba en parábolas para todo el mundo, pero después de predicar una parábola juntaba a sus discípulos y les explicaba el motivo de esa parábola. Y les dijo, a partir de ahora ya no vais a ser siervos, os voy a hacer amigos. Pero ¿sabes por qué les dijo eso? ¿Con qué propósito? Dice, os voy a hacer amigos para que conozcáis los misterios del reino de los cielos. Y es bueno ver y entender que Jesús es tu amigo, es mi amigo. Amén. Y que Jesús está dispuesto a enseñarnos lo más profundo de su ser. Que no nos conformemos solamente a ver lo que vemos un domingo o a ver esa pequeña gotita de agua que nos cae un día y que nos quebranta y que nos motiva y que nos entusiasma, pero que luego llegamos el lunes y se nos ha olvidado. Dios quiere empaparnos de su presencia por completo, hermanos. Dios quiere darte a conocer los misterios del reino de los cielos. Dios quiere darte mucho más de lo que te está dando cada día. Dios no quiere que salgas como has entrado. Dios quiere romper tu tristeza, tu desánimo, tu depresión. Quiere hacerte una nueva criatura. Quiere ser tu amigo, mostrándote sus misterios. Dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que ni aún tú conoces. Por mucho que tú digas, yo me conozco muy bien, quiero que sepas que Jesús te conoce mejor que tú a ti mismo. Y por mucho que tú te conozcas bien y que sepas cómo vas y que sepas cómo caminas, hay alguien que te conoce mucho mejor porque es quien te ha creado. Y sabe tu debilidad, y sabe tu duda, y sabe tu miedo, y sabe realmente cómo operar, y sabe cómo operarte por completo, sabe cómo intervenirte para que seas un hijo suyo, un hijo de Dios, un hijo de luz. Y Dios en esta mañana nos está diciendo, amigo, hermano, cristiano, creyente, sal de la cueva, sal de donde estás, sal del conformismo y profundiza, y penetra, y entra realmente a conocer los misterios que tengo reservados para cada uno de nosotros. Amén. Es el Dios de nuestra vida, no un Dios que se conforma. Imagínense usted a Jesús que cuando viene aquí a la tierra se hace el pastor del año y se monta una iglesia allí en Jerusalén o en Israel, donde estuviese, y realmente hace la iglesia más importante de aquella época. No, Jesús no vino con ese plan. Jesús vino dejando un mensaje claro de salvación a nuestras vidas. Jesús vino diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo he venido para traer vida y vida en abundancia, y multitud de versículos que todos sabemos y creemos en ellos porque los sabemos de memoria. Lo importante es entender, hermanos, con qué vas a quedarte tú en esta mañana. ¿Te vas a quedar en la orilla, viviendo de recuerdos? ¿O te vas a comprometer un poquito más y te vas a mojar más y vas a profundizar más y te vas a meter donde realmente no hagas pie, sabiendo que Dios es quien te está sustentando? Se dice muy fácil, yo lo sé. Luego en el día a día más complicado. Pero créeme, hermano, que no es lo mismo ver una película en televisión que verlo en directo. Amén. No es lo mismo ver las cosas como te las cuenten que verlas de verdad. Bien, quiero leer otro texto con vosotros, que viene a cuento lo que te estoy compartiendo, que es en Lucas, en el capítulo 5, Lucas 5, versículo 1 al 3, dice así. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Aquí ya estaba Jesús trabajando. Jesús da un mensaje que todos conocemos, que ya lo habréis escuchado en más de una ocasión, e incluso algunos los habrá predicado, que es la famosa pesca milagrosa. Parece ser que este fue un mensaje que Jesús dejó para que nosotros prediquemos sobre una pesca milagrosa. Pero el concepto real de este mensaje no fue ese.
El concepto real de este mensaje es que era que el propio Jesús se fijó en una persona que era esa persona concretamente, que era Pedro, y dijo: hoy te voy a dar la predicación que va a quebrantar tu vida a ti. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque vean ustedes la importancia. Dice que estaba Jesús junto al lago y el gentío se agolpaba. Es decir, estaba Jesús en el lago, junto a un lago donde había un montón de gente, donde había muchas personas. Y Jesús se fija en 2 barcas. A mí me recuerda mucho a mi vida. Digo, Señor, entre tanta gente que había en el mundo en aquella época, hace 28, 29 años casi ya, ¿te tuviste que fijar en mí? Gloria a Dios. Entre tanta gente que hay en el mundo, si tú estás aquí es porque Dios se ha fijado en ti. Entre tanta multitud que había por tu tierra, de donde tú vinieses, de donde tú seas, Jesús se fijó en ti y te llamó aquí. O sea que usted no está aquí por casualidad, que no está aquí porque realmente pasaba por aquí y escuché ruidos. Si usted está aquí, es porque hubo alguien superior a ti y a mí que se ha fijado en nosotros. Y no es que ignorase a la multitud, pero se fijó en 2 barcas que había ahí. En esas 2 barcas se fijó en un hombre que era Pedro, que estaba ahí tan tranquilo, que venía de pescar. Y fíjense ustedes lo que le voy a decir. Jesús ahí le rompió el molde a Pedro, porque ustedes saben que los hombres, los seres humanos, hombres y mujeres, no digo solamente hombres para que no piensen que somos machistas y feministas, seres humanos, amén, hombres y mujeres, ¿ustedes se han dado cuenta que somos animales de costumbre? ¿Ustedes no se han dado cuenta que siempre hacemos lo mismo? Díganme ustedes la verdad, aquí hay gente que se sienta en el culto aquí siempre en el mismo lugar. Parece que tiene la silla el nombre. Es la segunda vez que vengo aquí. Te podía dar unos cuantos nombres, que sé que se sienta en el mismo lugar. Yo es la segunda vez que vengo, me senté en el mismo lugar. Uno escupe para arriba y le cae para abajo, así es. Y te levantas por la mañana y si usted se fija bien, hace lo mismo todos los días. Lo primero que hace por la mañana, ¿qué es lo que hace? No, mirar el móvil. No mentamos. Desgraciadamente lo primero que hacemos es ver el móvil. Y luego le damos gracias a Dios. Sí, para ver la hora, sí, es la excusa. Ya. Menos mal que por mucho que hagamos y digamos el Señor sabe todo, entonces no podemos huir. A lo que yo quiero ir, que somos personas de costumbres, que hacemos todo matemáticamente igual. Y mientras nosotros nos rompamos ese conformismo, esa forma de proceder, esa forma de trabajar, esa forma de hacer las cosas, seguro que ya todos sabemos lo que vamos a hacer mañana, porque somos hombres y mujeres matemáticos y profesionales en lo que hacemos, ya sabemos lo que vamos a emprender. Sin embargo, aquí Jesús, en el versículo 3, dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Es decir, entre toda la multitud que había en aquel lugar, Jesús se fija en 2 barcas y de esas 2 barcas se fija en una de ellas y se fija en el personaje que hay en una de ellas. Y ese hombre, por costumbre, venía de haber estado toda la noche pescando y dejó la barca en el mismo lugar donde la dejaría siempre, seguramente. Y Jesús lo primero que le dijo, dice: te voy a cambiar el renglón de tu vida. Para empezar, la barca que dejas siempre ahí, échala un poquito más para el otro sitio. Ya le rompió el molde, ya le quebró. Es como si ahora mismo decimos: vamos a poner el púlpito mirando para allá y todos para acá, ya nos vamos a quedar todos traspuestos. Y en ese momento que hizo Jesús, se sentó en la barca para predicar a los demás. Qué bueno es, hermano, la moraleja de este texto, que Jesús pueda venir a ti, a tu vida, que Jesús pueda venir hoy mismo a tu vida, romper el molde de tu costumbre y que se siente encima tuya para ser el que dirija tu vida. Que no seas tú quien dirijas tu barca, sino que sea Jesús quien dirija la tuya. Y fíjate que se pensó, ¿cómo yo he empezado compartiendo esta mañana? ¿Alguien se acuerda? Diciendo, desde allí se ven las caras de una manera muy diferente, unos con gozo, otros tristes, otros desanimados. Pues fíjense dónde se sentó Jesús, en la barca de Pedro. ¿Sabe lo que le pasaba a Pedro en ese mismo instante? Pues te lo voy a explicar.
Pedro estaba deprimido. Pedro estaba hundido en la miseria. Pedro tenía una depresión como un castillo en ese momento. ¿Sabes por qué? Te lo voy a explicar. Porque Pedro no cogía por la mañana, de noche, y se iba a pescar porque le apetecía, porque era una forma de desestresarse, como hacemos muchos. Voy de vacaciones y voy a bucear para hacer algo diferente. No, amigo mío. Pedro estuvo toda la noche pescando. ¿Sabes por qué? Porque era su modo de vida. Era pescador. Él tenía que trabajar en ello porque era lo que le daba de comer. Él necesitaba estarse toda una noche entera pescando para luego poder llegar a su hogar y dar de comer a quien tuviese que dar de comer. Es decir, vivía de ello. No estaba de vacaciones. ¿Y por qué estaba deprimido? ¿Por qué estaba triste? Muy sencillo. Porque se pasó toda la noche entera pescando y no pescó nada. Tenía que llegar a su casa y dar la cara y decir a quien sea, me he pegado toda la noche para nada. Frustrado. ¿Cuántas veces no te ha pasado, como nos ha pasado, que te has pegado todo el día trabajando y llegas a casa diciendo, no he hecho nada, no he conseguido ningún propósito, todo me ha salido mal, no he conseguido hacer nada bien en el día de hoy? Pedro en ese momento estaba hundido en la miseria. Se había pegado toda la noche entera pescando y no le había valido para nada. Y te digo más, el trabajo del pescador de aquella época era duro, como el de ahora, aunque ahora hay otros métodos, ¿verdad? Se tenía que pegar toda una noche entera pescando, toda una noche entera, que es cuando están los peces no están del día, los peces están de noche. Y después de ese trabajo, no era realmente coger la barca y ponerla en la orilla, en el mismo lugar, y luego irse a su casa, sino que luego tenía un trabajo extra. Tenía que lavar las redes, tenía que coser las redes, tenía que limpiar las redes. Era un trabajo extra. Y usted imagínese en esa situación que te sientas en tu barca a enmendar, a limpiar, a arreglar las redes, sabiendo que estás mirando alrededor y no hay ni un pez que llevarte a la boca ese día para comer o para venderlo. Es decir, estás trabajando sabiendo que encima no has conseguido nada y teniendo que ir a tu hogar a dar la cara, a decir, para nada, ahora voy de día, me acuesto para volver a ir a pescar de noche, pero ese día que sepáis que no hay nada que comer porque no he pescado nada. Es muy frustrante esa situación. Sin embargo, fíjense ustedes cómo es el Señor. Dice el versículo 4, que cuando terminó de hablar, Jesús le dice a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ahí viene el quid de la cuestión. Ustedes fíjense en algo importante, para que entendamos un poco y nos pongamos un poco en la materia. Usted imagínese que está toda la noche entera pescando, y que no ha pescado nada. Se pone a limpiar las redes con su enfado, con su frustración, con su fracaso, y le viene alguien por detrás que no conoce de nada, una persona de unos 33 años, dicen, se pone a su lado y le dice, ¿te importa poner la barca un poco más para allá? Y Pedro, me imagino, Simón, mirándole, diciendo, ¿y este? Bueno, pues echamos la red un poco para allá la barca. Y se pone a predicar a la multitud, pero Pedro estaba escuchando, Simón estaba escuchando lo que estaba diciendo. Y se estaba fijando de que esta misma persona que predicó ahí el Evangelio, esa persona de 33 años, era un humilde carpintero. Es decir, no era pescador, era un carpintero. Hay diferencia entre cortar madera y pescar peces. Y si profundizamos un poquito más, ya que va a profundizar, encima, donde nació Jesús, no había mar ni había agua. Era de ciudad, para que me entiendas, era del centro de la ciudad, no había mar. Usted se imagina toda una vida de un pescador, una persona que lleva toda la vida pescando, se tiene que poner a escuchar el consejo de alguien que no es ni pescador y que encima donde ha nacido no hay mar.
¿Tú te imaginas estar toda tu vida trabajando de electricista y que venga uno diciendo, yo no he visto un cable en mi vida, pero tú pones el dedo ahí, ¿tú lo pondrías? Yo te voy a decir una cosa, aunque me digan que eso no tiene corriente, yo no toco un cable, me da miedo. Aunque me digas que está desconectado, yo no toco ese cable por si alguien porque las armas las carga el diablo, amigo mío. ¿Qué quieres que te diga? Sin embargo, va este hombre y le dice, boga mar adentro, sal de la orilla, profundiza, vete a lo más profundo y vuelve a echar las redes. Tú imagínate lo que te voy a decir. Si tú estás toda la noche entera trabajando y no pescas nada, lo que te toca al día siguiente, ¿sabes qué es cuando hay luz? Irte a tu casa a dormir. ¿Para qué? Para descansar, para luego a la noche volver a tener fuerzas para ir a pescar, ¿cierto? Pues no, lo que Jesús le estaba proponiendo a Simón es, ¿has estado toda la noche pescando? Muy bien, en tu nombre, ahora vas a hacerlo en el mío. Ahora vete a pescar de día. Y esto me le diría, pero si en la mañana no hay peces, que los peces duermen, que no hay peces, ¿cómo voy a pescar a la mañana? Y encima voy a estar toda la mañana pescando para encima nada, para volver a poner la barca en la orilla, para poder volver a limpiar las redes, para volver a enmendar las redes, para volver a coser las redes, para encima decir a mi mujer o a quien me estuviese esperando, y cariño, he llegado tarde porque uno me ha dicho que me vaya a pescar, y espérate, que vengo a decirte que me vuelvo a ir a pescar porque ya es de noche otra vez. ¿Dónde sacaría las fuerzas este hombre? Sin embargo, Simón dio un paso al frente, que es el mensaje que yo quiero que des tú hoy y que tú entiendas, que tú hoy des ese paso al frente, de decir, llevo toda mi vida pescando, llevo toda mi vida haciendo lo que sé hacer, llevo toda mi vida siendo un profesional en lo que yo sé hacer. Y ahora viene alguien que no conozco de nada y me dice, haz las cosas en mi nombre, apartándote tú de la orilla, apartándote del conformismo, apartándote de tu forma de hacer las cosas. Haz las cosas a partir de ahora en mi nombre, no en el tuyo. Y este hombre le hizo caso. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que le hizo caso. Y no tuvo miedo, digamos, al riesgo. No tuvo miedo, digamos, a realmente decir qué va a pasar, sino que realmente él cavilaba mientras estaba enmendando, escuchando el mensaje de Jesús. Qué bueno que llegue un día a tu vida en el que un mensaje que predica que cualquier persona llegue a tu vida de tal manera que digas, hoy es el día de salvación en mi vida, porque hoy he entendido tu plan para mí. Hoy he entendido que llevo 10, 12, 15 o 20 años quizás yendo de un lado para otro, quizás yendo de una iglesia a otra, quizás yendo de ministerio en ministerio y no ocurre nada en mi vida. Me paso la vida enmendando y limpiando redes y me paso la vida con miedo, con dudas, con temores, me paso la vida con depresiones, me paso la vida dudando. Yo quiero que hoy sea un día diferente en mi vida. Yo voy a ser valiente para hacer caso y salir de la orilla y profundizar en lo más profundo del océano, en lo más profundo de la presencia de Dios para conocer sus misterios. Y este hombre le hizo caso, hermanos. ¿Saben? A Jesús también le ocurrió algo, también muy dicho, que es que predicando también a un gran grupo de gente, predicando a una gran multitud de personas, al cabo de un tiempo se dirigieron sus discípulos a él a decirle, Maestro, se hace tarde, se hace de noche, y tú estás aquí predicando y la gente te está escuchando, nadie se mueve de este lugar, pero hay un problema, que se acerca la hora de la cena y no hay nada para comer, y la gente tiene hambre. Y Jesús les miró y le dijo, ¿y a mí qué me cuentas? ¿Darles de comer? Y claro, los discípulos le miraron, Maestro, que no tenemos nada para darles. ¿Cómo que no tenéis nada para darles? ¿Darles vosotros de comer? Pero Maestro, que no tenemos nada, si solamente tenemos 5 panes y 2 peces. Ah, ya tenéis algo. Ya tienes algo. A veces decimos que no tenemos nada, pero tenemos 5 panes y 2 peces apalancados por ahí. A veces no tenemos nada para dar a Dios, pero tenemos unas gotitas ahí preparadas. Y Jesús les dio un mensaje también a aquellos discípulos. De hecho, fue un niño el que tuvo que acercar los 5 panes y 2 peces a Jesús.
Y cuando los discípulos le dieron al niño lo que tenían, cuando el niño trajo a Jesús lo que le dieron los discípulos, Jesús lo único que hizo fue orar al Padre. Y ahí en ese mismo instante hubo otra pesca milagrosa, hubo una gran multiplicación en la cual comieron más de 5.000 personas sin contar mujeres y niños. Porque cuando tú das lo que tú tienes, Dios se encarga de hacer el resto. Cuando tú das lo que tienes, Dios hace el milagro. El problema es que Dios no hace el milagro porque somos nosotros los que creemos que hacemos el milagro. Nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios y tenemos que dar lo que tenemos para que sea Dios quien haga el milagro en nosotros. Tú sé valiente, sal de la orilla, profundiza, verás cómo Jesús es Dios el que hace el milagro en tu vida. No esperes tú hacer el milagro. Hay gente que pretende impresionar a Dios con sus actos. He visto a personas a lo largo de los años que cuando oran, Dios mío, yo digo, espero no tener coraje detrás de él, porque esta oración es tan tremenda, tan sublime, tan especial, que yo no sé ni ya qué decir. ¿Dónde ha estudiado este hombre para orar de esa manera? Si es que casi madre mía, pero ¿de qué vale eso si luego no pasa nada? Si luego sigues con los 5 panes y los peces en el bolsillo. ¿Para qué vas a impresionar a Dios si Dios es el que es impresionante de por sí? ¿Cómo crees tú y yo que vamos a sorprender a Dios si Él es el que nos sorprende a nosotros? ¿Cómo vamos a ser nosotros los que vamos a ponernos a la altura de Dios si es Él que es más alto que nosotros? Jesús le dijo, boga mar adentro, profundiza, vete en la claridad del día y vete y vuelve a echar arder, pero no donde estás, sino un poco más para adentro todavía, más profundo todavía. Es decir, estoy cansado, toda la noche sin pescar, estoy cansado y encima dices que vaya a pescar y encima más para adentro, remando más para adentro, para cansarme más. Amigo mío, ahí está Jesús, amén. Porque dice el versículo 6, que habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Este mensaje tan multitudinario, Jesús se lo dio a Pedro. Se lo dio a Simón, principalmente, luego ya se lo dio a Pedro al final. Porque acaba el texto diciendo que en ese mismo instante, cuando vino Simón de pescar, no volvió a cometer el error de dejar la barca en el mismo sitio, sino que ya se olvidó de la barca. Desapareció en combate y le dijo, desde ese día te voy a seguir hasta la muerte. Y fue lo que hizo. Y en ese mismo instante, cuando bogaron mar adentro, siendo lo imposible, siendo un lugar de pesca donde no había pesca, por mucho que fuese lo más profundo, no podía haber pesca porque era de día, los peces no estaban. En aquel instante se pusieron a pescar y dice la palabra de Dios que las redes se rompían, que las barcas metían los peces y las barcas se hundían. Fíjate, de no haber nada a haber demasiado. Tuvieron que pedir ayuda a otras personas para que viniesen con las barcas porque no podían con el peso de ellas. Yo te voy a plantar un reto en esta mañana, porque como te he dicho al principio, yo no vengo para quedar bien, sino vengo para hacerte un bien. Te quiero hacer un reto lanzándote una pregunta al aire. ¿Eres consciente que Dios te está preparando para que seas persona grata para Dios hasta el punto que seas ministro de otras personas? Que puedas no solamente tú llevar tu vida, sino que puedas llevar la vida de otros. Que Dios te está preparando para que el día de mañana, si ya no lo estás, casado, hombre o mujer, tengas hijos y puedas llevarles también a ellos. Que realmente Dios está preparando tus redes, no para que tú las cosas, no para que tú las limpies, sino para que es Dios el que te está dejando unas redes diferentes, con capacidad de aguantar peso de peces.
Tienes la bolsa preparada para cuando venga un gran avivamiento a este país, por decirlo de alguna manera, para cuando vengan muchas almas a la iglesia, para cuando no haya sitio para donde acogerlas. ¿Tienes la red preparada para sostenerlas? ¿O realmente cuando cargues 1 kilo de pescado se te va a romper porque la bolsa la compraste en el lugar más barato que hay? ¿Estás teniendo la inteligencia de entender que Dios está preparándonos para algo futuro? Que Dios nos está dando un mensaje de salvación no solamente para ti, sino para que des a los demás. Que Dios te dice, profundiza a lo más profundo del todo, porque allí te voy a mostrar las cosas que tú ni te imaginas. Allí seremos nosotros, hermanos, los que tengamos que dar el paso para quedarnos en la orilla o para seguir avanzando y para ver lo profundo. Amén. Te voy a contar una anécdota que vi, para terminar, que la vi hace 2 semanas, y como llevo con este texto rumiando cada día, porque fue leerlo y me quebró, ¿no? Los que descienden y los que se quedan en la orilla, ¿verdad? Me dejó quebrado de tal manera que curiosamente esa misma noche llego a casa y viendo las noticias fue un poco la confirmación a lo que estaba viendo. Vi una noticia que fue un poco curiosa, ¿no? Dicen que en Valencia, alguien la vería, hicieron un experimento, y era que pusieron una pantalla como esta en un lugar donde había hormigón, por decirlo de alguna manera, donde estaba, digamos, el puerto, y otro lado el agua, ¿vale? Y proyectaron la película de Tiburón, así, en grande, ¿vale? Y dijeron, a ver, una prueba que vamos a hacer. Pusieron flotadores y personas. Dijeron, a ver cuántos se atreven a ver la película de noche de Tiburón metidos en el agua con flotadores, es decir, con los pies colgando en el agua. Y quien no, que se quede fuera. Miren, moraleja. Había un pequeñito grupo de valientes en el agua, pero había una gran multitud de cobardes fuera del agua. Porque si tú estás de noche, a oscuras, cuando no ves ni un pimiento, lo único es la película del tiburón, y ves la música, chun, 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 si en ese momento te toca una pierna algo, sales corriendo de ese lugar. Sin saber, sales corriendo de aquel lugar. Porque, vamos, tú imagínate y ponte en el papel. Había muy poquitos valientes ahí, nadando así con los pies. Pero había un montón de gente viéndolo de arriba, viendo la película, y a los de al lado, diciendo, si viene el tiburón de verdad, yo estoy aquí arriba. Pues hermanos, es un chiste, real porque ocurrió. Pero si te fijas bien, es una situación que vivimos hoy en día en muchos lugares, los cristianos. Vemos a un pequeño grupo de valientes tirando del carro, no teniendo miedo, no teniendo temor, no teniendo miedo como algunos hermanos podemos tener en ciertos países, miedo a la muerte, que te persigan y que te maten por tener simplemente una Biblia en tu habitación. Hay países donde están predicando el Evangelio en secreto porque como tú sacas una Biblia a una plaza, te cortan la mano literalmente. Eso existe. Yo honro a ese grupo de valientes que no tienen ningún tipo de miedo porque saben que Dios está con ellos y que si Dios quiere que sea el tiempo, es el tiempo. Sin embargo, podemos cometer el grave error de convertirnos en cristianos de orilla, no cristianos de culto, sino cristianos de orilla, que se nos da muy bien predicar el Evangelio y dar 4 voces en un lugar cerrado, pero luego salimos a la calle y no somos capaces de decir ni gloria a Dios al vecino de enfrente. Que somos capaces de decir Dios te ama en un altavoz, pero luego somos incapaces de decir Dios te ama al prójimo porque sabemos que nos va a criticar o nos va a mirar de una forma rara. Yo te planto este reto en esta mañana, hermano, de que salgas de aquí de una forma diferente a como has entrado, sabiendo que si te quedas en la orilla, el año que viene te preguntarás a ti mismo ¿qué tal estás? Y dirás igual que el año pasado. Yo espero que el año que viene, cuando te pregunten cómo estás, digas diferente al año pasado.
¿Y qué ha pasado para ser diferente al año pasado? Porque he decidido ponerme el traje de faena, he decidido ponerme el mono, he decidido ponerme el uniforme y avanzar y meterme en la orilla y meterme en lo más profundo del todo, porque yo quiero descubrir los misterios y la gloria de Dios en mi vida. Porque yo quiero descubrir lo profundo, quiero descubrir realmente lo que Dios quiere para mí. Y para ello es necesario que vayamos en aquel lugar. O si no, fíjense ustedes en aquel que realmente iba a sacrificar a su hijo. Iba a sacrificar a su hijo tan preciado, tan hermoso para él, que le llegó tarde, pero que al final le llegó. Ese hijo de la promesa, que realmente cuando le viene ya en una avanzada edad, encima recibe la orden divina de decir, ahora lo tienes que sacrificar. Y no titubeó, no dudó ni un segundo. Para él dijo, si tú me mandas, yo hago. Y fue a aquel lugar. Y en el momento que le iba a dar la estocada, apareció lo que tuvo que aparecer y se acabó. A ese nivel, hermanos, nos va a llevar el Señor. Amén. A ese nivel nos va a llevar el Señor a cada uno de nosotros, a lo más profundo, a que realmente lleguemos al límite, porque en el límite es cuando Dios va a empezar a operar. Amén. Cuando el hombre ya no puede más, es cuando Dios empieza a operar. ¿Sabes por qué Dios no opera muchas veces en nuestra vida? Porque nosotros no lo permitimos, porque somos nosotros los que hacemos las cosas, somos nosotros los que vamos a pescar, somos nosotros los que hacemos la barca, somos nosotros quienes mendamos las redes, pero cuando es Jesús el que dice, boga mar adentro y echa la red más para afuera, en ese mismo instante es cuando Dios hace el milagro. Y yo no sé tú, hermano, pero yo quiero un milagro de Dios cada día en mi vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te glorificamos en esta mañana, Dios. Gracias por tu presencia, Señor, y por esta palabra que tú nos has dado en esta mañana, Jesús. Queremos pedirte, Señor, en tu santo nombre, Señor, que tú profundices, Señor, ahora. Que tú cabes, Señor, a lo más profundo, Dios mío. Que tú penetres en lo más profundo de cada corazón aquí presente, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que tú limpies el terreno, Señor. Que tú quites todo el rastrojo, Señor. Que tú purifiques en este instante todo nuestro ser, toda nuestra alma, nuestra mente y sobre todo nuestro corazón, Padre. Que podamos salir de aquí renovados, que podamos ser esas nuevas criaturas en esta mañana, Jesús. Que quites toda la suciedad de nuestro corazón, Padre, y que nos haga, Señor, ser utensilios vivos para tu gloria y para tu honra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor lo bendiga.